Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de chismes, noticias y todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un asunto que ha sacudido los cimientos de nuestra comunidad de fans y que, sinceramente, nos ha dejado a muchos con la boca abierta. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en las profundidades de una confesión que ha surgido del mismísimo Can Yaman, y lo que es más intrigante, relacionada con Demet Özdemir y un tema tan sensible y profundo como el miedo a ser padre. Sí, han oído bien. Dos de los nombres que más resuenan en nuestras pantallas, dos de los actores que han conquistado corazones por doquier, y ahora, una confesión que añade una capa completamente nueva a su historia, o al menos a la percepción que tenemos de ella. Antes de que nos adentremos en este emocionante tema, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que aprieten ese botón de suscripción que ven por aquí abajo. No querrán perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, tenemos mucho más material interesante preparado para ustedes. Y si ya son suscriptores, un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos una vez más. Así que, ¿es exactamente lo que ha confesado Can Yaman y por qué está tan ligado a Demet Özdemir? La noticia saltó hace poco, y como suele ocurrir con estas figuras públicas tan seguidas, se ha viralizado a la velocidad de la luz. Se trata de unas declaraciones de Can Yaman en las que, de forma bastante personal y vulnerable, ha abordado sus temores sobre la paternidad. Pero aquí viene lo interesante, el matiz que conecta esto con Demet. Aunque las declaraciones de Can se centran en su propia visión de la vida y sus miedos, el hecho de que estas palabras salgan a la luz en un momento en el que su pasado con Demet Özdemir sigue siendo objeto de análisis y especulación, ha hecho que los fans conecten los puntos de una manera muy particular. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, especialmente tras su exitosa colaboración en la serie Erkenci. Su química en pantalla era palpable, y esa conexión trascendió la ficción, llevando a rumores y confirmaciones de una relación sentimental que mantuvo a la prensa y a los fans en vilo. Si bien su romance tuvo un final, la huella que dejaron en el corazón de muchos espectadores perdura. Por eso, cuando Can decide abrirse sobre un tema tan íntimo como la paternidad, y dado el historial que comparte con Demet, es natural que surjan las preguntas: ¿qué pensaba Can en aquel entonces sobre formar una familia? ¿Estaba esta idea en su horizonte, quizás compartida o discutida con Demet? ¿Influyó de alguna manera su relación con ella en estas reflexiones sobre la paternidad? Las confesiones de Can Yaman pintan un cuadro de un hombre reflexivo, quizás un poco atormentado por las presiones de la vida pública y las expectativas. Ha hablado de cómo el mundo del espectáculo, con su ritmo frenético y su constante escrutinio, le hace cuestionarse si realmente está preparado para traer un hijo a un entorno así. Habla de la responsabilidad inmensa que implica ser padre, del miedo a no estar a la altura, a cometer errores, a no poder ofrecer todo lo que un hijo merece. Es una vulnerabilidad que sinceramente nos acerca mucho más al Can Yaman humano, más allá de la imagen de galán que proyecta en pantalla. Ahora, ¿cómo encaja Demet en todo esto? Es importante recalcar que Can no ha mencionado directamente a Demet en estas confesiones sobre la paternidad. Sin embargo, el contexto es clave. Cuando una figura pública, especialmente una que ha tenido una relación tan mediática y romántica con otra persona, habla de temas tan fundamentales para la vida como formar una familia, es inevitable que los fans hagan esa conexión. En su momento, cuando Can y Demet estaban juntos, muchos especulaban sobre su futuro, sobre si daban por sentado que llegarían a casarse y a tener hijos. Eran la pareja perfecta para muchos y la idea de verlos formar una familia juntos era un deseo compartido por una gran parte de su audiencia. Entonces, lo que está sucediendo ahora es un análisis retrospectivo, una reevaluación de su tiempo juntos a la luz de estas nuevas revelaciones. ¿Estaba Can en aquel momento luchando con estos mismos miedos? Si es así, ¿cómo impactó eso en su relación con Demet? ¿Hubo conversaciones al respecto que no salieron a la luz? Estas son las preguntas que flotan en el aire y que alimentan las discusiones en foros, redes sociales y, por supuesto, aquí en nuestro canal. Podemos especular que quizás estos miedos de Can sobre la paternidad fueron un factor subyacente en su relación. No estoy diciendo que sea la única razón de su separación, porque las relaciones son complejas y tienen muchas capas, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Si Can sentía esta presión y esta duda sobre el futuro, es posible que eso haya afectado la dinámica de la pareja. Quizás Demet, por otro lado,
tenía una visión diferente sobre la paternidad o el futuro, o quizás simplemente sentía que él no estaba completamente presente o comprometido con la idea de un futuro familiar. Lo que las confesiones de Kanyaman nos invitan a reflexionar es sobre la complejidad de las relaciones, incluso las que parecen sacadas de un cuento de hadas. Nos muestran que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y los guiones románticos, hay seres humanos con sus propias inseguridades, miedos y luchas internas. La paternidad es uno de los pasos más grandes y significativos que una persona puede dar en la vida, y es perfectamente comprensible que genere ansiedad y dudas. No todos se sienten preparados para asumir esa responsabilidad en determinado momento de su vida, y es un sentimiento válido. Además, el hecho de que Khan sea una figura pública tan expuesta añade otra capa de presión. Imaginen tener que tomar decisiones tan personales mientras cada paso que dan es analizado por millones de personas. La constante exposición mediática puede hacer que uno se sienta aún más vulnerable y cuestionado. Es fácil caer en la trampa de creer que los famosos viven vidas perfectas, pero la realidad, como demuestran estas declaraciones, es mucho más matizada. El miedo a la paternidad no es exclusivo de Kanyaman, por supuesto. Es un tema universal que muchas personas, hombres y mujeres por igual, experimentan en diferentes etapas de sus vidas. Sin embargo, el hecho de que Kanyaman, una figura tan carismática y deseada, lo exprese de forma tan abierta, genera un eco especial. Nos invita a pensar en qué significa realmente el éxito, no solo en términos de carrera, sino también en términos de realización personal y familiar. Podríamos interpretar estas declaraciones como una señal de madurez por parte de Khan. Admitir tener miedo es un acto de valentía. Quizás, en lugar de negar sus miedos, ha decidido afrontarlos y expresarlos, lo cual podría ser un paso importante para su propio crecimiento personal. Y si esto de alguna manera arroja luz sobre su pasado con Demet, bienvenido sea, siempre que se haga con respeto y sin caer en especulaciones dañinas. Lo que es fascinante es cómo estas declaraciones, aunque centradas en él, inevitablemente nos llevan a pensar en Demet. Ambos son talentosos, exitosos y, en su momento, formaron una pareja muy querida. Ahora, al escuchar a Khan hablar de sus miedos, es inevitable preguntarse qué pensaba Demet en aquel entonces, o qué piensa ahora sobre sus propias aspiraciones de paternidad. ¿Sigue teniendo presente a Kanyaman cuando piensa en formar una familia? Son preguntas que de momento solo ellos dos pueden responder. Lo que sí podemos sacar de todo esto es una lección sobre la empatía. Detrás de cada figura pública que admiramos, hay una persona con sus propias batallas. Las relaciones son complejas, los caminos se separan y las reflexiones sobre la vida cambian con el tiempo. Estas confesiones de Kanyaman, al conectar implícitamente con su pasado con Demet Özdemir, nos invitan a ser más comprensivos, a evitar juicios apresurados y a recordar que al final del día, todos estamos tratando de navegar por la vida lo mejor que podemos. Para concluir, hemos desglosado hoy las recientes y sorprendentes confesiones de Kanyaman sobre su miedo a ser padre, y hemos explorado cómo estas declaraciones, aunque personales, se han entrelazado en el imaginario colectivo con su historia pasada junto a Demet Özdemir. Hemos visto cómo estas revelaciones han avivado la curiosidad de los fans y han dado pie a nuevas especulaciones sobre las dinámicas de su antigua relación y las reflexiones de Khan sobre la vida y la paternidad en el contexto de su exigente carrera. Hemos reflexionado sobre la vulnerabilidad que Khan ha mostrado, invitándonos a verlo como un ser humano con sus propias inseguridades, y cómo esto nos lleva a una comprensión más profunda de la complejidad de las relaciones, incluso las que parecen sacadas de un cuento de hadas. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de la empatía y de evitar juicios apresurados, reconociendo que detrás de cada figura pública hay una persona navegando sus propias batallas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Kanyaman? ¿Creen que su miedo a la paternidad pudo haber influido en su relación con Demet Özdemir? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kanyaman y Demet Özdemir, o simplemente interesados en este tipo de historias.
Y si aún no se han suscrito y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo como este, aprieten ese botón de suscripción ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.